Bueno, en esta oportunidad les voy a contar un poquito qué estaba pasando tanto en Europa como en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo llegamos a 1850? Bueno, la realidad es que durante un periodo de aproximadamente 60 años, Europa se había habido sacudida a lo largo de esta etapa por muchas oleadas revolucionarias. Son conocidas como las revoluciones burguesas, porque de alguna manera fueron impulsadas por este sector, por el sector burgués, un poco para defender sus derechos políticos, dado que poder económico ya tenían, pero lo que reclamaban eran esos derechos políticos. Y básicamente lo que hacen es desconocer la autoridad absoluta de las distintas monarquías que todavía existían en Europa. Entonces, la realidad es que entonces hacia 1850 nosotros tenemos finalmente un momento de cierta estabilidad. Las monarquías habían cedido en esos reclamos y habían aceptado, la gran mayoría, que los reyes gobernaran con parlamentos, es decir, con cámaras donde hubiera representación de distintos partidos políticos o de distintos sectores sociales. Esto no era generalizado para todos los países, pero de alguna manera estas reformas lentamente se van aceptando en distintos países. Bien, ¿cuáles son esos países que nosotros vamos a describir? ¿Sí? Y que de alguna manera van a ser los protagonistas, o por lo menos van a ser sus territorios, van a ser los escenarios donde va a transcurrir la historia a futuro, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver en la última parte del siglo y principios del siglo XX. Nosotros vamos a hablar, por supuesto, de dos países que ya conocemos por su importancia, que son Inglaterra y Francia. Pero vamos a sumar ahora a otros países que todavía no habíamos mencionado porque realmente todavía no existían como estados nacionales. Vamos a hablar de un país que se coloca como un país, nace como un país muy importante, que es Alemania, y que de alguna manera va a tomar un protagonismo inédito. Vamos a hablar de Italia, que también es un país que se había formado recientemente, pero vamos a mencionar a otros como Rusia, como el Imperio Austrohúngaro, como el Imperio Otomano y, bueno, por supuesto, como les dije anteriormente, vamos a hablar de Estados Unidos. ¿Sí? Bien, una vez que la situación política logra cierta calma, para estos estados es fundamental introducir la noción de Estado-nación. ¿Qué es una nación? Bueno, hay varias definiciones, pero nosotros vamos a tomar la definición de nación como ese conjunto de características que comparten las poblaciones de un territorio. Hablamos de la comunidad lingüística, es decir, la lengua que habla una población, sus creencias religiosas, sus tradiciones, sus costumbres en general. Cuando una comunidad comparte con los que están a su alrededor esos elementos, se habla de una nacionalidad. A veces, dentro de un estado, es decir, dentro de los límites de un estado, puede haber una nación, o tal vez puede haber más. Es decir, que dentro de un estado se encuentren comunidades que desde lo que nosotros hoy llamaríamos, desde las costumbres o desde las características étnicas, son diferentes. Muchas veces sucede en las zonas fronterizas que de golpe el límite entre dos estados pasa por un lugar, por una línea, pero la población que habita de un lado y del otro de esa línea se sienten parte, ¿no es cierto?, de una misma comunidad. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Y bueno, ocurre que un estado puede tener
varias nacionalidades. Bien, esto en Europa va a ser un problema muy importante y que podemos decir que subsiste hasta nuestros días, ¿sí? En este momento se me ocurre pensar en el caso de España, que tantas veces nos enteramos que una región pretende su autonomía porque no reconoce al Estado español como el Estado, ¿no es cierto? Quieren o intentan formar su propio Estado nacional. Entonces, esto un poquito lo digo como para explicar que es un problema que existe y existió durante muchísimo tiempo. Bien, vamos a empezar entonces por describir a el primero de estos países que mencioné, que es Inglaterra, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué sabemos de Inglaterra? Sabemos que había sido la cuna de la Revolución Industrial, que tenía un enorme desarrollo marítimo porque su flota mercante le permitía abastecer con sus productos manufacturados a todas las regiones del mundo. Y sabemos también que de esas regiones también traían materias primas que servían para su producción industrial. Por lo tanto, tenemos una Inglaterra conocida como la reina de los mares, ¿sí? ¿Qué pasaba a nivel político? Bueno, la realidad es que Inglaterra ya hacía bastante tiempo se había constituido como una monarquía parlamentaria. Es decir, que existía la monarquía, pero con un parlamento que sancionaba leyes y por lo tanto este clima de legitimación política que tenía el gobierno le permitía una estabilidad que por supuesto va a ser muy importante para su desarrollo económico, ¿sí? La realidad es que Inglaterra entonces tenía una fuerte presencia en todo el mundo. Muchas veces invertía capitales en esas regiones. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX invirtió creando ferrocarriles en distintas regiones para acercar esas materias primas que compraba de las zonas periféricas, acercarlas hacia los respectivos puertos. Entonces, luego, la flota mercante británica trasladaba desde los puertos remotos hacia Inglaterra esos productos. Bien, con respecto a la sociedad, lo único que les voy a decir es que la sociedad era bastante conservadora. Esta época se la conoce como la época victoriana, porque justamente quien reinó desde 1837 hasta 1901, muchísimos años, fue la reina Victoria. Y si bien a lo largo de este extenso reinado hubo cambios, en general se conoce este periodo entonces como el de la etapa victoriana, donde empieza a haber como una promoción de la moral victoriana, ¿sí? La sociedad burguesa, los industriales, los ricos, empiezan a considerar que la riqueza y la opulencia era signo de inteligencia y por lo tanto exigían cierto respeto. Hay muchos protocolos alrededor de la vida social de estos sectores y por el contrario consideraban la humildad como un signo de vagancia, ¿no? Entonces, de alguna manera estaba como oficializado el respeto excesivo a los ricos y el desprecio hacia los humildes. Bien, esto es con respecto a Inglaterra. ¿Qué vamos a decir en relación a Francia? Bueno, sabemos que Francia había sido la cuna de las grandes revoluciones, ¿sí? Desde 1879, año en el que estalla la Revolución Francesa, hasta 1848 tenemos un permanente ajetreo revolucionario, por supuesto encabezado en todos estos casos por los sectores burgueses. Bien, luego de esto se establece en 1848 un muy corto, muy efímero periodo republicano, donde la figura clave
va a ser el sobrino de Napoleón Bonaparte. Se llamaba Luis Napoleón. Sin embargo, este periodo de república va a ser realmente muy corto, van a ser solamente 4 años. Luego de esto, hacia 1852, Luis Napoleón deja de llamarse así y va a pasar a denominarse o autodenominarse Napoleón III y crea lo que se conoce como el Segundo Imperio Francés. Bien, este Segundo Imperio Francés va a promover muchísimo el desarrollo industrial francés. Pensemos que ya para este entonces Inglaterra, que había sido la iniciadora de la revolución industrial, había sido secundado por otros países, pero nunca igualado. Bueno, lo que se propone entonces Napoleón III en este segundo imperio francés es de alguna manera estimular la producción industrial y también implementa ciertas reformas educativas que tienden a la generalización de la educación de los grupos populares. Sin embargo, es bastante controvertido su gobierno, en algunos puntos es muy autoritario, emprende muchas acciones de política exterior que no siempre lo dejan bien parado frente a la situación. ¿Sí? Va a involucrarse en guerras, como una guerra que se da en Crimea, en la zona del Mar Negro. También va a haber un intento de ocupar una zona en México. Va a involucrarse en las distintas batallas que se van a dar en Italia para la formación de este estado que todavía no existía. Es decir, va a haber mucha acción internacional por parte de este Segundo Imperio, pero no siempre le sale bien. Finalmente, en 1871, Francia se enfrenta con Prusia. Ahora les voy a explicar quién era Prusia. Y de esta guerra franco-prusiana, Francia pierde. Pierde un territorio, 2 provincias llamadas Alsacia y Lorena, que deben ser entregadas a Prusia, que después inmediatamente después pasa a llamarse Alemania. En definitiva, se está enfrentando Francia y Alemania. Lo que pasa es que todavía no se llamaba así, Alemania. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos a una Francia que vuelve a pasar un momento de mucha agitación. Aparece un atisbo de guerra civil luego de haber perdido contra Prusia, pero finalmente logra salir de esa situación de crisis y nace lo que se llama la Tercera República Francesa. ¿Sí? La Tercera República Francesa entonces nace a partir de esa batalla donde se pierde con Prusia, se llama Batalla de Sedan, y dura hasta 1940, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que nosotros vamos a tener entonces un largo periodo, se conoce como el periodo de mayor duración de estabilidad de una república en Francia. ¿Sí? Y a lo largo de este periodo, y esto es lo que sobre todo me interesa en este periodo que se inicia en 1870, Francia vuelve a convertirse en un país muy importante, pero ya no desde el plano político, sino desde el plano cultural. Este es el momento en que Francia se convierte en una ciudad global. Es llamada París, por ejemplo, la ciudad luz. Hay un auge de la arquitectura. Por ejemplo, este es el momento, en 1889, cuando se está por cumplir el centenario de la Revolución Francesa, se organiza una gran fiesta, una gran conmemoración, y años antes se manda a construir para que esté listo para este momento la Torre Eiffel, ¿sí? Como símbolo. Fíjense que hoy la Torre Eiffel es un símbolo francés. Entonces, Francia se convierte en una ciudad cosmopolita, es el modelo de la cultura, del refinamiento. Hay un gran avance en materia urbana, se ensanchan las calles, se hacen bulevares, grandes avenidas.
Esto también tenía una finalidad no solamente arquitectónica y urbanística, sino también para evitar eso que había ocurrido tantas veces en París, que era el amontonamiento de barricadas en las esquinas y que habían sido de alguna manera el éxito de todas las sublevaciones populares. Entonces, de esta manera, las calles más amplias iban a permitir un mayor control y también el desplazo de tropas. Bien, entonces, tenemos a una Francia que empieza a ser la cuna de la cultura, admirada por el resto del mundo, y a lo largo de estos años también, como muchos otros países europeos, también comienza a tener un muy activo interés por ocupar territorios en otros lugares del mundo. Ya no tanto en quitarle tierras a sus vecinos, como había ocurrido hasta ese entonces, sino empezar a pensar en un imperio colonial más extenso, en otros continentes. Bueno, muy bien. Terminamos entonces con Francia y empezamos con el gran protagonista de lo que va a ser el siglo XX, que es Alemania. Bien, ¿existía Alemania hacia 1850? No. La realidad es que mucho tiempo atrás, en el Congreso de Viena, en 1815, 1814, 1815, se había establecido en el centro de Europa lo que se llamaba una confederación, es decir, una unión de distintos estados que para algunas cosas tenían vida independiente, pero que para otras podían establecer alianzas y actuar en conjunto. Esa confederación se denominaba Confederación Germánica. Y dentro de esa enorme confederación formada por 39 estados, dos eran importantes, muy importantes. Uno era Prusia y otro era Austria. Tradicionalmente, Austria había sido considerado un reino muy importante, con mucha trayectoria, con muchas tradiciones. Sin embargo, ese pasado de tanta gloria no se correspondía, por lo menos desde el plano económico, con lo que estaba ocurriendo en otros países, ¿sí? Austria estaba muy atrasada en esto que para estos años era fundamental, no tenía industrias. Básicamente los países que prosperaban eran los que se habían sumado a la revolución industrial. Entonces, la realidad es que Austria estaba perdiendo poder político, económico y militar, sobre todo también, sobre estas regiones de la Confederación Germánica. Gozaba, digamos, de renombre, pero no podía sostener en lo concreto su poderío. En cambio, Prusia era un estado extenso que no tenía esa gloria pasada, pero que tiene un rey, un monarca, Guillermo I, la familia reinante de Prusia eran los Hohenzollern. Él tenía una visión, ¿no?, de unificar varios de estos estados sin incluir a Austria para formar un estado mayor. Para esto nombra como canciller a una figura que va a ser fundamental en todo este proceso de unificación, que se llamó Otto von Bismarck. Bismarck entendió perfectamente lo que quería el rey Guillermo I y planifica una estrategia para finalmente lograr esa unificación de Alemania. Su estrategia se llamó la Realpolitik y esto consistía en militarizarse, pero también mantener buenos vínculos con sus vecinos, establecer alianzas cada vez que sea necesario para, de alguna manera, garantizar la paz para el desarrollo económico que necesitaba Prusia. Por lo tanto, Bismarck traza una red de vínculos con sus países vecinos que en algunos momentos es de diplomacia totalmente, buenos vínculos, negociación, pero cuando la situación lo amerita, va o inicia una acción ofensiva, es decir, una guerra
con algún vecino también, ¿no? Entonces era como un equilibrio que solo Bismarck conocía y manejaba muy bien. La realidad es que a lo largo de 7 años, entre 1864 y 1871, Bismarck logra unificar el territorio de esta confederación germánica a través de 3 guerras. Pero no olvidemos que esa confederación germánica excluye a Austria. En 1864, a través de una guerra conocida como la Guerra de los Ducados, obtiene un territorio en Dinamarca. Para esta guerra se había aliado con Austria, justamente. Se dice que se alió con Austria justamente para conocer muy bien las fuerzas que tenía este reino, ¿sí? Siendo aliados, podían conocerse sus fuerzas y así saber con qué enemigo futuro iba a luchar, porque conocía muy bien sus fortalezas y sus debilidades. Bien, en 1866, 2 años después, entonces Prusia comienza una guerra con Austria. Esta guerra se la conoce como la austro-prusiana. Austro-prusiana, entre Austria y Prusia. Y, por supuesto, acá Prusia, que tenía un excelente ejército, que era un modelo para la época, también obtiene esta victoria. Había colaborado Italia, que todavía no se llamaba Italia, pero que también estaba viviendo paralelamente un proceso de unificación, había colaborado en esta guerra contra Austria porque los que estaban haciendo o intentando la unificación de Italia querían territorio austríaco. Entonces era muy común que otros estados se involucraran en estas guerras porque de derrotar a un estado podían obtener alguna tajada territorial, ¿sí? Bien, la última guerra que emprende Prusia y que da fin a este proceso de unificación y genera el nacimiento de Alemania es la que ya mencioné hace un ratito, la guerra franco-prusiana. Es decir, esta guerra donde Prusia se enfrenta con Francia y le quita 2 provincias que va a incorporar a este naciente Estado alemán. Por lo tanto, hacia 1871 tenemos un joven Estado nacional muy poderoso, con una gran fuerza militar, con mucho orden, mucha disciplina, con un canciller que va a seguir manejando la política internacional en los siguientes años y con una proyección política y económica que compite directamente no con Francia, que parecería ser el país con el que va a tener conflictos, sino que su rival va a ser Inglaterra, la número 1. Es decir, que lo que plantea Alemania es la competencia armamentística y naval, pero también industrial con Inglaterra. Es decir, que se inserta en este contexto internacional con muchísima fuerza. Bien, pasamos a Italia. Como dije recién, también era un naciente país. Paralelamente a la unificación y creación del Estado alemán, ocurre lo mismo con el Estado italiano. El territorio de Italia era un conjunto de reinos y uno de ellos, un reino que está en el norte, el reino de Piamonte-Cerdeña, cuyo rey era un tal Víctor Manuel I, lo que hace es iniciar este proceso nombrando a un canciller que se va a llamar Camilo Cavour y que va a emprender una política de incorporación lenta, gradual, de distintos reinos de Italia.
Algunos van a ser muy sencillos para incorporar y otros van a necesitar de ayuda internacional o de algún otro mecanismo. Por ejemplo, la zona del sur de Italia requirió que también existiera de manera conjunta la existencia de otro colaborador en esta causa nacionalista que fue Giuseppe Garibaldi. Garibaldi armó un ejército de voluntarios que fue incorporando en los territorios del sur de Italia, como por ejemplo Sicilia. Después quedaba la región del norte, la región de Venecia, que tampoco se lograba incorporar y que recién se pudo hacer cuando, al colaborar en la guerra austro-prusiana, Prusia le prometió a Piamonte Cerdeña, este reino que estaba haciendo toda esta política expansionista, le prometió Venecia en el caso de que lo ayudara. Como esto fue así y como Austria perdió, entonces Italia obtuvo Venecia. El último territorio que se incorporó y que terminó de, digamos, permitir el nacimiento de Italia fue la región del centro, donde está Roma y los estados pontificios. Esto fue recién anexado en 1871, cuando las tropas francesas que custodiaban al Papa en Roma tuvieron que ser convocadas, para luchar en la guerra franco-prusiana y por supuesto dejaron desguarnecido a la región del Vaticano. Entonces los nacionalistas italianos lograron entrar sin mayores dificultades y anexaron la región central, como dije, de Roma y los estados pontificios. Entonces, hacia 1871 también tenemos a una Italia formada. Fíjense que justamente ese año es un año muy importante. Por un lado, se terminan de formar Alemania e Italia. Y por el otro lado, Francia, que es la gran perdedora en esto, deja de ser el segundo imperio francés para dar nacimiento a la Tercera República, como dijimos hace un ratito. Bien, nos estarían quedando el Imperio Austrohúngaro, Rusia, el Imperio Otomano y Estados Unidos. Voy a tratar de hacer bien breve en estos territorios. ¿Qué es el Imperio Austrohúngaro? Bueno, después de toda esta cuestión territorial que se decide en el centro de Europa, donde Austria ha perdido tanto territorio, finalmente surge lo que se llamó la monarquía dual. El rey de Austria pasa a ser también rey de Hungría, perdón. Es decir, que si bien Austria y Hungría son dos estados separados y tienen sus propias instituciones y hasta constituciones por separado, las dos están bajo el dominio del emperador austríaco. Se dice entonces emperador de Austria y rey de Hungría. Es el mismo, ¿sí? Bien, era José Francisco de la familia Habsburgo. Como dije, es un imperio en decadencia, aunque se negaba a aceptarlo, y pretendía, para de alguna manera volver a insertarse en calidad de igualdad con los vecinos, que eran muy poderosos para esta altura, intenta iniciar una política expansionista. Es decir, que intenta ganar territorios para no quedarse atrás en todos los aspectos. Y su idea es expandirse hacia el sur, hacia la zona de los Balcanes, ¿sí? ¿Qué serían los Balcanes? Y bueno, básicamente es esa península cuyo extremo sur forma Grecia, ¿sí? O allí se ubica Grecia. Toda la región balcánica estaba bajo el poder de otro imperio, que era el imperio turco. Entonces, el deseo expansionista que tiene Austria y que pretende anexar territorio al sur, lo intenta quitándole territorio al Imperio Otomano. Ahora, ya que nombro el Imperio Otomano, les explico qué pasaba con este imperio. El Imperio Otomano existía desde fines de la Edad Media. Había ocupado la región balcánica y se extendía por Medio Oriente.
Pero para esta altura, el Imperio Otomano estaba en franca decadencia. Era un imperio gigante, con muchísimas nacionalidades, y si bien los distintos funcionarios que manejaban el Estado eran turcos, muchas veces se encontraban con la enorme resistencia de minorías de nacionalidades distintas que no reconocían al Imperio turco ya como su autoridad legítima. Había habido muchos intentos de separación de distintas regiones porque justamente no consideraban al gobierno turco como su gobierno legítimo. Por supuesto, esta situación no escapaba al conocimiento de los europeos y muchas veces de alguna forma estimulaban estas sublevaciones porque el interés de Europa estaba en disgregar ese imperio turco. ¿Sí? Por lo tanto, va a haber mucha presencia europea y en el caso de los austríacos, intención clara de quedarse, apropiarse con la región de los Balcanes en caso de que se produjera esa disgregación. Bien, les voy a explicar ahora qué pasaba con Rusia. Sobre Rusia vamos a hablar más adelante largo y tendido, pero solamente ahora lo que les voy a explicar sobre Rusia es lo siguiente. Rusia era un territorio enorme. Ocupaba desde el centro de Europa hasta el Océano Pacífico. Era un territorio gigante, con montones de climas, de paisajes, de recursos, pero también de nacionalidades. Había población eslava, pero también había bielorrusa, había población ucraniana, había población de distintos grupos étnicos, que si bien en muchos aspectos culturales eran diferentes, lo único que compartían era la enorme cantidad de impuestos que la monarquía les exigía, la obligatoriedad de sumarse a todas las guerras que la monarquía decidía, y compartían también una situación de pobreza y analfabetismo extremo. Es decir, que la situación de Rusia era una situación de extremo atraso. Si pensamos que el resto de Europa ya estaba atravesando la revolución industrial y que ya muchos países se habían sumado a esta carrera industrial, vamos a decir que Rusia continuaba siendo un país netamente agrario y además con técnicas agrícolas absolutamente atrasadas. Por lo tanto, la situación de la población en general de Rusia era una situación de muchísima vulnerabilidad. Sin embargo, el gobierno ruso, encabezado por los zares, zar es la forma en que se denominaba a los reyes. La familia de los zares era la familia Romanov y hacía muchísimos años que gobernaba Rusia. La situación de los reyes y de la corte, la nobleza cortesana, era absolutamente diferente a esto que acabo de describir. Mientras la población vivía en una situación de pobreza y de analfabetismo, por el otro lado, la nobleza cortesana vivía en el total derroche, en gastos palaciegos que eran realmente inconcebibles, pero se sostenían en esta situación por un enorme gasto militar que les permitía mantenerse en el poder. Ante cualquier sublevación, este ejército iba a responder sofocando el reclamo. Bueno, así vivió Rusia durante muchísimos años. Recién hacia 1890 empiezan a llegar capitales franceses y, por ejemplo, se inicia la construcción de líneas férreas. Por ejemplo, el famoso Transiberiano, que es una línea férrea de muchísimos kilómetros de extensión que atraviesa de este a oeste el territorio ruso. ¿Tenía proyectos expansionistas a pesar de ser tan grande Rusia? Sí.
tenía proyectos expansionistas sobre China, es decir, sobre el extremo este, y también tenía deseos expansionistas sobre la región de los Balcanes, esa que ya mencioné, esa que querían los austríacos, esa misma región. La región de los Balcanes también la ambiciona Rusia. ¿Por qué? Porque la región balcánica tiene salida al mar Mediterráneo. Y si bien Rusia era enorme, no tenía salida directa hacia el mar Mediterráneo. Si ustedes ahora observan un mapa, van a poder ver que Rusia rodea el Mar Negro y a través del Mar Negro se podía llegar al Mediterráneo, pero era de forma indirecta. Lo que plantea Rusia es ocupar también la zona balcánica, quitándosela al Imperio Otomano, para tener salida al Mediterráneo. Bien, esta es la situación entonces de Rusia. En último lugar nos queda Estados Unidos. ¿Por qué lo dejo en último lugar, siendo que va a ser uno de los protagonistas también del siglo XX? Bueno, porque Estados Unidos no pertenece al concierto europeo. ¿Pero por qué lo menciono? Porque si bien su idea de nueva nación, emergente nación, es muy importante y van a tratar de mantenerse aislados de los conflictos europeos, cuando sea conveniente van a actuar. ¿Cómo era la realidad de Estados Unidos para este entonces? Bueno, sabemos que entre 1861 y 1865 se ven envueltos en la gran guerra civil que tuvo este país, conocida como la Guerra de Secesión. Allí, en esta guerra, los estados del norte, industrializados y con una política antiesclavista, luchan contra los estados del sur, que basaban su economía en la explotación algodonera, es decir, que eran una economía netamente rural, para lo cual se necesitaba mano de obra esclava. A lo largo de estos años se van a ver envueltos en esta guerra, que finalmente ganan los estados de la Unión, los que se denominaban estados del norte, ganan entonces al sur. A partir de allí, de este momento, por supuesto, van a tener distintos momentos de crisis, distintas situaciones. Va a haber una crisis muy importante mundial en el año 1873. Pero más allá de estos conflictos y de estos problemas a solucionar, Estados Unidos se instala como un país industrializado, pero que también tiene materias primas. Básicamente la situación de Estados Unidos es la ideal, porque tiene una diversificación económica tan importante que le permite ser totalmente autosuficiente, cosa que no pasaba con Europa. Inglaterra era el taller del mundo, la gran producción industrial, lo mismo estaba pasando con Alemania, pero siempre necesitaba del abastecimiento de materias primas de otras regiones. Bueno, esto no le pasaba a Estados Unidos. Tenía las materias primas, tenía los insumos para las industrias y tenía las industrias. Entonces, todo esto lo colocó en un lugar de privilegio que le permitió mantener una política, como dije, de aislamiento respecto de Europa, pero colocándose en un lugar de, podríamos decir, guardián de América. Esto no era nuevo. Años antes, en 1823, el presidente Monroe había establecido lo que se conoció como la doctrina Monroe. Según esta doctrina, repito, sancionada en 1823, decía América para los americanos. Y con esto quería demostrar que cualquier intervención europea sobre América iba a ser resistida por Estados Unidos. No sabemos si estas intenciones eran tan buenas o si lo que planteaba Estados Unidos era que América quedaba bajo su tutela, ¿no? Años después, esta política de protección de América va a cambiar, ¿sí? Y esta doctrina del buen vecino, como también se llamaba, va a mutar hacia lo que se llamó la política del gran garrote, ¿sí? Esta
fue ideada por otro presidente que fue Theodore Roosevelt. Para Roosevelt, la idea de proteger a América de cualquier ataque o intervención europea era bastante limitada. Lo que plantea Roosevelt es que Estados Unidos puede intervenir en las políticas internas de cualquier nación latinoamericana si lo cree conveniente. De alguna manera se coloca en el lugar de juez de las políticas de estados que eran soberanos, que no eran colonias suyas. ¿Qué planteaba Estados Unidos respecto al colonialismo? Y con esto ya cierro. Estados Unidos había sido una colonia inglesa. Por lo tanto, es bastante reticente hablar de imperialismo, de colonialismo, de expansionismo territorial. Sin embargo, no quedó exento a esto. Estados Unidos va a iniciar una política de expansión y de dominio sobre otras regiones que no siempre va a ser política, sino que va a manipular la situación como para ejercer gran poder económico sobre el resto de Latinoamérica. Es decir, Estados Unidos no tiene ambiciones en otros lugares del mundo, aunque finalmente va a tener presencia en otros lugares del mundo, pero lo que sí mantuvo es este poder y este dominio sobre América Latina y sobre todo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en la zona de América Central y el Caribe. Cuando se construye el Canal de Panamá con capitales norteamericanos que permite el paso interoceánico entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, eso ya va a demostrar el enorme poder y la enorme influencia que tiene Estados Unidos sobre estas nacientes pero muy dependientes naciones centroamericanas. Bueno, esto es todo. Continuaremos en el próximo video.